Muy buenos días con todos. Retomamos estos mensajes matutinos tan importantes para nuestro acervo cultural e información complementaria. Y muchos se preguntarán, ¿cuándo va a empezar a hablar de medicina, verdad? Sí, esta semana ya. Pero recuerden que el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Por lo tanto, la formación complementaria demanda de una serie de competencias, habilidades y destrezas que van más allá de la profesión en sí, buscando formar seres humanos más comprometidos, líderes en todas las ramas, más eficaces, ¿verdad? Con valores bien establecidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Por qué tenemos en el siglo XXI todavía dictaduras? ¿Será que las podremos eliminar y establecer gobiernos esencialmente eh, democráticos, con una alternabilidad democrática eficiente que permita el crecimiento armónico y acelerado de los países en América Latina? Primero hay que analizar cuáles son los elementos fundacionales de una dictadura. Las dictaduras no son de izquierda ni de derecha, son dictaduras. Son dictaduras que su núcleo se centra en antivalores, pero sus líderes proclaman todo lo contrario. Proclaman valores porque tienen un alto nivel de persuasión para precisamente ganar adeptos. Pero en su núcleo, en su esencia, en su círculo más estrecho, no son los valores los que dictan el destino de una dictadura, sino los antivalores. Y como son los antivalores, ahí cabe cualquier cosa. Por eso vemos en las dictaduras el enriquecimiento ilícito, vemos las violaciones de derechos humanos, vemos los crímenes de lesa humanidad y vemos tantas cosas. Cuando usted analiza en los últimos 100 años lo que han sido las dictaduras a nivel mundial, podemos ver que sus líderes, la cabeza de esos estados dictatoriales, no se caracterizan por un alto coeficiente de inteligencia, ¿es verdad? No, no. Todo lo contrario. Ni siquiera han sido triunfadores en sus vidas personales. No lo son. Son personas con un nivel de comportamiento por debajo de sus aspiraciones, que logran en algún momento alcanzar una posición de cierto poder, donde ahí se lanza, hay un punto de inflexión para desencadenar ese proceso que culmina en la dictadura. Estas personas tienen un alto nivel de persuasión, eso sí, y tienen un doble discurso, obviamente. Así logran captar adeptos crédulos y cómplices en sus proyectos. Se van tomando los diferentes poderes de los estados. Por eso es tan difícil eliminar las dictaduras una vez que están constituidas, ¿verdad? Porque ellos van copando los diferentes poderes
y después es más difícil para desarraigarlo. Y aún cuando usted haga un cambio de gobierno, cambie la figura, persisten esas condiciones, ¿verdad? Porque no es que haya un dictador. El dictador se rodea de otros dictadores, ¿verdad? En su núcleo de poder, en su núcleo de poder, cada uno en sí es un dictador que comparte los mismos antivalores que el líder o de la figura de liderazgo, porque no siempre es un líder, a veces es una figura que se utiliza por el núcleo de poder para representar sus intereses. En el fondo, todas las dictaduras buscan el poder económico. Y ese poder económico lo ejercen bajo cualquier circunstancia. O sea, por eso es que existen las violaciones de derechos humanos, por eso es que existen los crímenes de lesa humanidad, por eso es que existen los abusos, los atropellos, porque para mantener el poder, para mantener ese estatus, se valen de cualquier cosa. Como crean en su núcleo más estrecho un estatus de complicidad basado en antivalores, son muy difíciles de desarraigar. Son muy difíciles de desarraigar porque precisamente comparten los mismos antivalores, pero también los mismos delitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? A tiempo darnos cuenta que estamos cayendo en una dictadura. Las dictaduras ninguna, no hay una dictadura sana, porque todas se basan en atropellar los derechos fundamentales de los seres humanos en busca de un enriquecimiento. Entonces debemos analizar el comportamiento de vida de las personas cuando ante una elección vamos a ejercer un voto. El voto tiene que ser reflexivo, el voto tiene que ser crítico, el voto tiene que ser constructivo. Caso contrario, podemos caer en dictaduras. Y alertar a esos líderes, porque no todos son malintencionados, no todos buscan crear una dictadura. Las dictaduras se van creando. Entonces, a tiempo, hacer la crítica oportuna, constructiva y lograr que el rumbo sea el adecuado puede evitar males mayores, en estos casos, caer en un estado dictatorial. Fíjense que todo está basado en educación, en principios, en valores. En los países donde predomina la corrupción, donde hay un alto nivel de empobrecimiento, esas grandes masas están poco educadas y al haber pobre educación son terreno fértil para el surgimiento de dictaduras, ¿ves? Porque partí diciendo que son muy persuasivos. Eso es un elemento importante a considerar. Creo, estoy convencida de que el fascismo nos dejó extraordinarias enseñanzas con dolor, ¿verdad? Tantas personas fallecidas, asesinadas cruelmente y víctimas de los peores atropellos. Pero parece que no hemos aprendido, ¿eh? Porque seguimos teniendo dictaduras. Les dejo la reflexión. Creo que el crear una coalición internacional antifascista es importante para preservar la humanidad, para preservar los derechos humanos. Ningún ser humano
que tenga una realización plena y que sea emocionalmente sano, busca violar derechos humanos de sus compatriotas. Entonces, las violaciones de derechos humanos son un caldo de cultivo para precisamente el cometimiento ulterior de crímenes de lesa humanidad. Hay que velar por eso y creo que una coalición internacional que promulgue la alternabilidad democrática y que promulgue la defensa de los derechos humanos más elementales es imprescindible para evitar tener nuevos holocaustos. Hasta aquí el análisis de hoy. Tengan un buen día y que Dios les bendiga.